Paz de Cristo. Bienvenidos al Ministerio Pasión por las Escrituras, con Francisco Limones. Un ministerio dedicado al estudio de la teología, la historia y la filosofía, para la edificación del cuerpo de Cristo, con el propósito de defender y proclamar la fe apostólica. Sin más, bienvenido y no te olvides de suscribirte. Como predicadores, pastores y maestros de la palabra de Dios, nos hemos preguntado: ¿cuál es la mejor traducción bíblica para poder leer más eficazmente la palabra de Dios? Probablemente algunos dirán que la Reina Valera, algunos que la Nueva Versión Internacional, algunos que la Biblia de las Américas. Bueno, independientemente de eso, debemos hacer un análisis objetivo sobre cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar ciertas traducciones al momento de leer la Sagrada Escritura. Estudiar e interpretar la Biblia es tarea de todos los cristianos, pero interpretarla de manera correcta. Entonces, quédate en este video, por favor, y me ayudarías bastante a darle like, a suscribirte, a seguirte más de cerca. Me gustaría que dejaras tu comentario sobre qué te parece este video. Y también, por favor, sígueme en mis redes sociales. Aparezco en Facebook como Ministerio Pasión por las Escrituras y de igual manera aquí en el canal de YouTube Ministerio Pasión por las Escrituras. Así que, comencemos. Para poder elegir una traducción, yo creo que es importante reconocer y valorar el trabajo de traducción que hacen, vaya la redundancia, los traductores. Fíjese, hermano, que traducir de un idioma a otro es bastante difícil, y más si se trata de un idioma antiguo como el griego, como el hebreo y como el arameo, partes que tiene el Antiguo Testamento, que realmente suena fácil pero no lo es. Entonces yo creo que cada traducción que tenemos disponible, exceptuando la de los Testigos de Jehová, porque esa es una traducción herética. De hecho, les dejo aquí el enlace de mi testimonio, que hice una entrevista con el hermano Saudi Contreras, pero vuelven al punto. Yo creo que deberíamos valorar más el hecho de que tenemos la palabra de Dios en nuestras manos en nuestro idioma español. Imagínense, los primeros cristianos no tenían cientos de Biblias como tenemos ahora, sino que había pocos manuscritos o pergaminos, como usted le quiera llamar, donde se reposaban los textos del Nuevo Testamento. Y no eran sacados a grandes cantidades porque ni la imprenta había. Imagínense copiar la carta entera del apóstol Pablo a los romanos a puño y letra, como decimos comúnmente. La verdad era una tarea difícil. Y los que escribían tampoco eran muy expertos en escritura, ni eran escribas desde el momento de su dedicación al cristianismo. Entonces, yo creo que deberíamos valorar más, reitero, el momento y la ocasión que tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, en nuestro idioma. Ciertos aspectos hay que tomar en cuenta al momento de elegir una buena traducción para leer la palabra de Dios. Por ejemplo, eso me voy a meter un poco en crítica textual. No voy a explicar ahorita qué es crítica textual, pero si quieren que yo explique qué es crítica textual, por favor díganme en los comentarios y con muchísimo gusto lo haré. Pero bueno, dentro de la crítica textual, que es la rama de la bibliología dentro de la teología sistemática, se encarga, por ejemplo, de comparar la antigüedad, la veracidad, la calidad y el uso de los manuscritos del texto griego del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la Reina Valera 1960 y todas las ediciones de la Reina Valera tienen un corpus del Nuevo Testamento, especialmente del griego, que se le conoce como texto recibido o textus receptus, escrito por Erasmo de Rotterdam en el siglo XVI, lo que le compone el corpus del Nuevo Testamento de la Reina Valera. Por otro lado, tenemos el corpus de una traducción un poco más moderna, que es la Biblia de las Américas, que aquí pueden ver la Biblia de las Américas. Yo tengo la Biblia de las Américas, Biblia de Estudio de la Reforma, que utiliza un cuerpo de texto griego diferente. Utiliza la que es versión Stle Alan, que es un corpus de texto griego también. Aunque no vamos a hablar cuál es más fiel, si la Reina Valera o la Biblia de las Américas. Esto no es el punto del video, porque luego me salen diciendo, no, pues que lo que pasa es de que el Textus Receptus es un texto que ha sido refutado, que tiene muchos errores, que es el peor. No me estoy metiendo en ese aspecto, ni en crítica textual de manera profunda. Solo quiero que consideremos estos aspectos, que cada traducción realmente requiere mucho trabajo de diferentes eruditos especializados en diferentes áreas. En lingüística, en griego, en hebreo, en arameo, en historia, filosofía, filología y en todas las ramas de la teología cristiana para poder hacer una traducción. Entonces yo creo que deberíamos valorar más que tenemos la palabra de Dios
en nuestras manos. Yo creo que los puntos principales a considerar para poder elegir una buena traducción bíblica es conocer las diferentes traducciones bíblicas que tenemos. Tenemos la traducción de equivalencia formal, tenemos la traducción de equivalencia dinámica y tenemos la traducción de equivalencia libre. Ahorita voy a explicar qué se trata cada una de ellas. Vamos a empezar con la primera, la traducción de equivalencia formal. La traducción de equivalencia formal, al momento de que lo hacen los editores, los traductores, especialmente del Nuevo Testamento, quiero enfocarme, ¿por qué se le conoce como traducción de equivalencia formal? Bueno, trataré de ser lacónico. Se refiere a que al momento ellos tener en sus manos el texto griego, por decirlo así, tratan de ser fieles palabra por palabra todo lo que en el texto griego está. Tratan de traducirlo de manera concisa, de manera literal para ser exacto, el texto griego. Tal y como está en el texto griego, quieren trasladarlo al español. Esa es una traducción de equivalencia formal. En lo personal, considero que es una de las mejores también. No la mejor, pero una de las mejores. ¿Por qué? Porque así entendemos de mejor manera el pensamiento original del autor, de Pablo, de Pedro, de Hechos de los Apóstoles y cualquier otro libro de toda la Biblia. Entre ese tipo de equivalencia formal podemos encontrar como la Biblia Reina Valera 1960 y todas sus ediciones, la Biblia de Estudio de la Reforma o la Biblia de Jerusalén, incluso de la Iglesia Católica Romana. Por otra parte, tenemos la traducción de equivalencia dinámica, y una de las más conocidas y más utilizadas pues es la Biblia de Estudio Nueva Versión Internacional o la Biblia de Estudio Nueva Versión Internacional, que creo que acaba de sacar una editorial CLIE, si no estoy mal, de D.L. Carson, si no me equivoco, ojalá que no me equivoque, pero ese tipo de traducción, por ejemplo, lo que hace al momento de agarrar el texto griego y traducirlo a nuestro idioma es simplemente cambiar, modificar el lenguaje, no el sentido del autor ni el texto griego, sino acoplarse a un lenguaje actual. Por ejemplo, la Reina Valera utiliza los modismos españoles, porque el que lo hizo fue un español, de hecho fue un visitario, llamado, por ejemplo, vosotros, coméis, bebéis, andéis, todo ese tipo de modismos arcaicos. La Nueva Versión Internacional lo que hace es quitar ese tipo de lenguaje para que sea más entendible al público. Por ejemplo, 1 Timoteo 3:16, la Reina Valera dice: indiscutiblemente gran es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Y sí, sé que la palabra Dios en algunos textos griegos antiguos no está, sino el pronombre relativo hos, que significa él o quién, pero pues lo dejemos así, como está en la Reina Valera 60. Dios fue manifestado en carne. La palabra carne, que si tú lees a nosotros, pues entendemos, ¿no?, que es la humanidad. Pero si lee un niño, pues carne como que no lo entiende muy bien. Bueno, la Nueva Versión Internacional trata de que ese lenguaje sea más entendible. Por último, tenemos la traducción de equivalencia libre. Esa traducción, más que traducción, es un tipo de interpretación al texto griego. Por ejemplo, en Juan 1:1, el texto griego dice literalmente: en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En griego es logos. Entonces, lo que hace la traducción de equivalencia libre es simplemente interpretar el texto y meter palabras que tal vez el texto griego original no dice. Por ejemplo, la Biblia al día comienza con Juan 1:1, en el principio era Cristo con Dios. La palabra Cristo en griego no aparece en el texto ahí, pero sin embargo se entiende que es Cristo, pero no podemos interpolar ese pensamiento en el autor porque no era lo que pensaba el autor originalmente. No sé si me doy a entender con esa explicación. Entonces, esos son los tres tipos de traducción que hay que tomar en cuenta al momento de elegir una Biblia. Entonces, daré mi punto final de vista y espero que les ayude. Voy a concluir con una reflexión de manera personal. Cuando yo hago un sermón, una predicación expositiva, siempre utilizo 3 o 4 cosas distintas. Principalmente tengo en mi escritorio 3 traducciones diferentes. Como base principal utilizo la Reina Valera 1960, más bien por tradición y por gusto, y porque ahí he memorizado la Biblia desde que me convertí a la fe cristiana en el 2017. Entonces utilizo la Reina Valera porque ahí he memorizado. Utilizo 3 traducciones diferentes.
Utilizo la Reina Valera 1960 Biblia de Estudio Teológico o Teológica. Utilizo como otra base textual la Biblia de Estudio de la Reforma del Dr. R.C. Sproul. Creo que es Biblia de las Américas. Espero que lo mencioné. Y también, por último, utilizo la Biblia al Día o a veces la TLA, Traducción Lenguaje Actual. Esas 4 traducciones utilizo al momento de comparar un texto bíblico. Para hacer un exégesis también utilizo mi diccionario bíblico, ya que lo pueden ver, CLIE, Diccionario Enciclopédico Bíblico Ilustrado, que no es tan profundo, pero que sí me ayuda bastante. Y utilizo un comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento de Samuel Pérez Millos, que tengo el de Gálatas, que me ha fascinado bastante. Muy buen autor, a pesar de ser trinitario, hay que reconocerlo. Voy a tomar la frase del hermano Saudi Contreras: al César lo de César. Así es muy bueno ese comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento. Entonces, de una recomendación personal diría lo siguiente: si te sientes cómodo de leer la Reina Valera 1960, está bien, pero no te cases con la Reina Valera, sino que utiliza las diferentes traducciones para poder comparar el texto bíblico y así de mejor manera hacer una exégesis más sólida y una exposición más bíblica. Sin más, esto sería mi consejo. Espero que te haya ayudado en tu vida espiritual. Que Dios te bendiga grandemente. Me ayudarías bastante dándole like al video y compartirlo con tus amigos, Y gracias. Que Dios te bendiga.